muchísimas gracias, Walter, y al comité organizador. Walter omitió decir que yo soy también médico del Centro Médico Paitilla. Por muchos años atendí a mis pacientes en el hospital. Ya obviamente por mis responsabilidades institucionales no puedo, ya está activado el micrófono, ¿okay? No puedo venir como quisiera o tan frecuentemente como quisiera al Centro Médico Paitilla, pero le tengo un gran cariño al hospital y a toda la labor que ha hecho el Centro Médico Paitilla, tanto sirviendo a la comunidad como también con estas actividades educativas. Así que yo les voy a hablar un poco, no sé si me pueden montar la presentación, un poco de lo que ha sido esta temporada de influenza H1N1 y les voy a empezar a contar un poco, como siempre desde el punto de vista personal, cómo yo me enteré de que algo estaba pasando. Yo recuerdo que estábamos haciendo casualmente una actividad educativa en Costa Rica. Yo estaba con la doctora Giselle Rodríguez, mi esposa, con el doctor Pichel, y de repente recibo un mensaje de WhatsApp de un funcionario de la Caja del Seguro Social preguntándome si yo sabía si en el hospital de la 24 de diciembre había ventiladores, porque se habían acabado los ventiladores en el complejo hospitalario, ¿no? Entonces yo le pregunté, bueno, ¿por qué se acabaron los ventiladores si allá hay tantas salas de intensivo? Y entonces la doctora me comenta en el WhatsApp, me dice, no, es que tenemos un brote de influenza y de neumonía y hay varios pacientes en cuidados intensivos, hay incluso pacientes fuera de cuidados intensivos y estamos viendo si en la sala esta que ustedes montaron del ébola en la 24 de diciembre tenían ya ventiladores. Yo le dije, no, que yo sepa, no hemos comprado ventiladores, la sala se equipó, pero no. Entonces fue la primera digamos, notificación que yo tuve extraoficial cuando llegué a Panamá. Ya los epidemiólogos de la Caja del Seguro Social habían presentado los primeros análisis de los casos de influenza y ya epidemiología del Ministerio de Salud estaban tabulando los casos de gripe y evidentemente había algo inusual en esta temporada de influenza. Voy a hablarles un poco en general de la influenza, sé que hay muchos médicos y estudiantes en la audiencia, así que voy a hacer una pequeña introducción de influenza y luego vamos a describir lo que es la misma epidemia. Así que voy a hablar generalidades, voy a hablarles un poco de lo que ha sido el brote del año 2016, porque no se puede decir epidemia porque en realidad formalmente no llegamos al nivel de epidemia y voy a explicar eso también. Voy a darles los resultados, y creo que es la primera vez que se comunica científicamente o en un foro los resultados del análisis del virus que circuló en Panamá, hablarles un poquito, no mucho, sobre la respuesta que hizo el país, la respuesta de salud pública que fue en ciertas formas extraordinaria o en muchas formas extraordinarias para bien o para mal, y las conclusiones sobre este brote, ¿no? Entonces, unas generalidades. Bueno, el virus de influenza se conoce desde hace muchos años, pertenece, para los que son fanáticos y no pueden dormir sin saber a qué familia pertenece a la familia de los Orthomyxoviridae. Realmente hay tres tipos de influenza: influenza A, influenza B e influenza C. La C casi no tiene importancia, así que no hay que preocuparse. La A es la más importante, es la que causa las pandemias. La B causa actividad todos los años, o sea, casi de manera constante. Todos los años se presenta casos de influenza B. Lo único a recordar de la influenza B es que produce con mayor frecuencia el síndrome de Reye o RAI, que es una complicación de una encefalopatía hepática que se produce en personas que tienen influenza B y toman aspirina principalmente. Nada más, eso es un puntito más que nada para la pregunta de examen, porque es algo súper raro, pero que se acuerden. Pero produce un cuadro de influenza un poco más leve. Sin embargo, es la A la que acapara la atención de todos. La influenza realmente es una enfermedad esencialmente de las aves. Son las aves silvestres las que realmente portan, amplifican, mueven la influenza por todo el mundo, y los humanos, los cerdos y otros animales nos infectamos en cierta forma accidentalmente de la influenza, y entonces cuando circula en las poblaciones humanas la influenza aviar, que es como se llama la influenza que afecta a las aves, se habla de influenza humana, ¿no? Pero esencialmente, y eso es importante recordarlo, las aves son un importante reservorio y históricamente han habido grandes brotes de influenza aviar en todo el mundo. Ahora mismo circula una que se llama H5N1, otra que se llama H7N9, que causa mortalidad en las aves, en los pollos, en las granjas, y puede contagiar a los humanos. Así que recordar eso. La influenza, el virus de influenza como tal, tiene ciertas estructuras que es importante conocer. En la cubierta tiene dos proteínas, una que se llama hemaglutinina y otra que se llama neuroaminidasa.
y son importantes porque sirven para la clasificación de las cepas específicamente. Conocer la estructura molecular de la hemaglutinina y la neuroaminidasa es como, digamos, la huella digital del virus de influenza, y a la vez la hemaglutinina y la neuroaminidasa son las que median la adherencia a las células del aparato respiratorio. Recuerden que influenza es esencialmente un patógeno respiratorio que causa síntomas como fiebre, dolor corporal, decaimiento, y a las 24 o 48 horas de ese cuadro en específico sobreviene entonces la tos, la congestión nasal. Yo siempre digo, es como un resfriado en esteroides, o sea, es un cuadro gripal o de resfriado, pero mucho más fuerte desde el punto de vista sistémico, porque produce postración, produce malestar, y en algunas ocasiones puede afectar los pulmones, y ahí es donde está la mortalidad. Puede producir una neumonía viral, o bien por dañar el epitelio respiratorio ocurren infecciones bacterianas secundarias. Entonces la gente se muere esencialmente de dos cosas, o de neumonía viral primaria o de neumonía bacteriana secundaria por la influenza. Lo otro importante es que este virus es un ARN virus que su genoma, por decirlo así, está segmentado, y eso le permite recombinarse. Y entonces, aparte de que ocurren mutaciones pequeñas, también hay recombinaciones genéticas, y eso hace que la influenza continuamente esté cambiando. Entonces, ¿cómo se identifica? Y muchos de ustedes han oído H1N1, H1N1, y a veces el público en general repite eso. Bueno, el H1N1 se refiere a la hemaglutinina tipo 1, neuroaminidasa tipo 1, y así hay H1N1, H3N2, H5N1, dependiendo de esta clasificación, ¿no? Entonces, dentro de la influenza, si se quiere ser más fino, ustedes pueden identificar la cepa, no solamente decir si es influenza A, H1N1, sino que también se dice en qué lugar se aisló y en qué año, y esa es la nomenclatura completa. Entonces, por ejemplo, esta cepa, que fue la que causó la fiebre de Hong Kong en 1962, era influenza A, aislada en Hong Kong, fue la primera que se aisló y pertenece a H3N2. Y aquí este es un dibujo ya un poco más claro, donde ven la hemaglutinina, la neuroaminidasa, y fíjense que lo que está en el centro son el material genético, el ARN, que tiene 8 segmentos. Entonces a veces ocurre que, por ejemplo, un ser humano o un cerdo tiene una infección por influenza por un tipo de virus y se coinfecta con otro, y en la célula de ese animal se recombinan estos segmentos, y lo que sale de ahí, digamos, es un virus nuevo, un virus al que nadie estaba expuesto, y eso produce esa variabilidad genética tan grande. De hecho, se sabe que hay dos tipos de cambios genéticos en la influenza. Uno es lo que se llama el antigenic drift o deriva antigénica, que son cambios menores. Los virus de ARN constantemente mutan, y el otro es el que les he dicho, que es el antigenic shift, que es un rearreglo cromosómico mayor. Cuando se produce un antigenic drift, o sea, una deriva antigénica, se producen estos cuadros de influenza estacional. Es decir, todos los años, la influenza del año 2015 es un poco diferente a la del 2016, es un poco diferente a la que va a venir en el 2017 por este antigenic drift o deriva antigénica. Así se deriva porque va como flotando y poco a poco va cambiando de sus características. Mientras que cuando ocurre un rearreglo cromosómico, ocurre generalmente una pandemia, porque el virus es tan diferente que nadie le ha dado antes, y entonces causa muchos casos en el mundo, como ocurrió con el último, digamos, rearreglo cromosómico, que fue en el año 2009, que surgió precisamente este virus del que hemos estado hablando, que es el H1N1 porcino, que se le llama porcino, pero ahora vamos a ver que no es estrictamente porcino. En esta gráfica vemos las pandemias que han ocurrido. Fíjense que los historiadores han podido echar hasta tan atrás como 1889, porque han encontrado cadáveres congelados y le han podido extraer el virus de esas epidemias tempranas, especialmente en lugares en Alaska o en el norte de Canadá, donde la gente erraba y el suelo está, digamos, congelado, es lo que se llama permafrost. Tú puedes extraer todavía el ARN de esas personas, el ARN del virus que tenían esas personas, e identificar qué tipo de hemaglutinina y qué tipo de neuroaminidasa tenían. Entonces, la epidemia más conocida o pandemia más conocida fue la H1N1 en 1918. Se estima que mató alrededor de 50 a 100 millones de personas, y en esa época en el mundo había mucho menos gente que ahora, así que una mortalidad muy grande. Luego vino en 1957 la segunda pandemia del siglo XX,
que fue la gripe asiática, luego la H3N2, que es la de Hong Kong en el 68, yo dije 62, pero el 68, y la última pandemia importante fue en el 2009, que es la del H1N1. Ese virus se conoce como virus H1N1, generalmente es la cepa California 09, no es el nombre completo de ese virus. Y ese virus se pone, de hecho, en las vacunas, ¿no? El virus pandémico del año 2009 era una recombinación, fíjense, algo extraordinario. Tenía de porcino clásico, de aviar, de humano y de porcino asiático. O sea, era como un sancocho ahí de diferentes segmentos, y por eso surgió este virus. Surgió en México, probablemente en granjas de cerdos en México, y se diseminó por prácticamente todo el mundo. Pero cuando se analizó, se vio que era un virus realmente, era un verdadero rarilo cromosómico, porque tenía un poco de todo. Solo para recordar, fue un virus que tuvo muy alta contagiosidad, causó muchas infecciones en el mundo. Sin embargo, la mortalidad fue relativamente baja, ¿no? Relativamente baja si lo comparamos con la gripe española de 1918, que, como dije, mató probablemente entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo, y que ocurrió durante la primera Guerra Mundial. Entonces, un poco sobre las vacunas. Como hay este antigenic shift y antigenic drift, los científicos o los salubristas preparan todos los años, en la Organización Mundial de la Salud, preparan vacunas para ponérsela a la población del mundo. Hacen vacunas para el hemisferio norte, con lo que ellos predicen que va a circular en el invierno del hemisferio norte. Entonces, más o menos en octubre sacan una vacuna para que la gente se vacune, octubre, noviembre, preparándose para el invierno del hemisferio norte, y es la vacuna que se conoce como la vacuna del hemisferio norte. Y hay una vacuna para el hemisferio sur que se produce y está lista generalmente en marzo o abril. Y esto es algo predictivo, es decir, ellos no saben lo que va a circular porque no ha ocurrido. Entonces, sencillamente se analiza lo que ha circulado previamente y se dice, bueno, yo creo que van a circular cepas parecidas a esta, y entonces hacen los componentes. Por ejemplo, la que se puso o la que se empezó a poner en Panamá en abril, justo antes que surgiera este brote, tenía una cepa de A. Y dicho sea de paso, las vacunas de influenza generalmente son trivalentes. Tienen dos cepas de A, porque no se sabe cuál de las dos cepas primordiales va a circular, y una cepa de B, porque siempre, como les dije, la B está por ahí dando vuelta. Entonces, específicamente la vacuna de este año tenía la cepa pandémica, que, como dije, se llama A California 2009 H1N1, tenía H3N2, que ha sido bastante activo, y tenía una cepa de B. Además de la vacuna trivalente, hay vacunas a doble dosis para personas mayores, que se usa en Estados Unidos, en Panamá no está. También hay una vacuna de virus atenuado que se pone en la nariz, que no es inyectable, ese es virus vivo atenuado, y hay vacunas nuevas, recombinantes y otras, pero no voy a profundizar en eso. La que se usa en Panamá es trivalente, son realmente virus muertos, o sea, no tiene realmente probabilidad de producir patología, y se pone intramuscular, generalmente en el deltoide, ¿no? Como ustedes ya, muchos se la han puesto, me imagino. Entonces, ¿qué fue lo que pasó este año? Terminamos, digamos, que influenza 101, ¿no? La clase básica de influenza. Vamos a hablar ahora de qué fue lo que pasó. Ya yo les narré que, evidentemente, lo que primero surgió fue un aumento en la ocupación en los cuidados intensivos y en salas de medicina de personas con cuadros respiratorios, con neumonía. Pero antes de decirles qué pasó, tengo que mencionarles cómo se vigila en Panamá y en el mundo la influenza. La influenza, digamos, por un acuerdo internacional, se vigila con varios indicadores. Los tres principales son lo que se llaman casos de enfermedad tipo influenza. Cuando una persona en un centro de salud o en una policlínica ve a una persona con gripe, fiebre, rinorrea, tos, hace el diagnóstico de influenza, o hace el diagnóstico de gripe, o pone síndrome viral respiratorio, o pone infección respiratoria de vías respiratorias altas, y esos diagnósticos los interpreta epidemiología como lo que se llama ETI en español, o enfermedad tipo influenza, o ILI en inglés, que es Influenza-like Illness, y eso se computa y se analiza el comportamiento de las ETI y de las ILI a lo largo del año. Lo otro que se hace, porque no siempre se tiene el diagnóstico virológico, es sencillamente sumar los casos de neumonía y bronconeumonía, que son por muchas causas. O sea, la neumonía puede ser por estreptococo neumonía, puede ser por clamidia neumonía, puede ser por muchas causas virales y bacterianas. Sin embargo, se sabe que durante las epidemias de influenza, esos indicadores de neumonía y bronconeumonía suben mucho. Entonces, es otra forma de vigilarlo indirectamente.
También se puede, obviamente, cuando hay el diagnóstico de laboratorio, vigilar los casos de neumonía específicamente por influenza. Y lo último que se vigila en Panamá son las muertes en pacientes que han sido diagnosticados con influenza. Entonces eso es como el termómetro con que se mide qué está pasando con la influenza. Entonces, ¿qué ocurrió este año? Bueno, primero hubo un aumento inusitado de casos severos, lo que les comenté, con lo que se llama también infección respiratoria aguda grave o IRA-E, que es igual que neumonía y bronconeumonía. Es la suma que hacen los epidemiólogos de estos diagnósticos: neumonía, bronconeumonía, infección de vías respiratorias bajas. Hay varios términos que nosotros los médicos hacemos y cerramos los expedientes que entran en esa clasificación de IRA-E. Y también simultáneamente se empezó a notar a partir del 27 de mayo un aumento de las muertes de personas que habían sido diagnosticados con H1N1, con influenza H1N1. Empezaron a ocurrir 5 muertes una semana, 6 muertes la siguiente semana, y eso también alertó el sistema. Nosotros en el Gorgas, en cierta forma, vigilamos todo el tiempo las muestras de infección respiratoria del país. Notamos un aumento realmente enorme de la cantidad de muestras que nos mandaban al instituto, y eso tomando en cuenta que el Seguro Social y algunas clínicas privadas hacen el diagnóstico de influenza. O sea que a pesar de eso nos llegó una cantidad enorme de influenza. Fíjense, esta gráfica es bien importante. Esta gráfica es nuestro registro en el Gorgas, y nosotros lo damos a la Organización Mundial de la Salud, nuestro registro de los virus que circulan en Panamá y que han circulado en Panamá desde el 2009 al presente. Y si observan el año epidémico, el año que surgió la pandemia, que hubo todo ese escándalo y salió en televisión, hay un pequeño piquito ahí de H1N1 en el 2009, que es la primera, bueno, casi no se ve aquí, pero bueno, supuestamente aquí hay algo celeste. Los demás, si ustedes ven, son pequeños y no sé si logran ver, quizás muy claro, pero hay prácticamente un edificio aquí de 100 pisos de la cantidad de muestras que recibimos este año entre el mes a finales de mayo y junio. Entonces eso ya te decía que ahí había algo totalmente fuera de lo normal, y todas esas aislamientos, prácticamente todos, fueron de H1N1, no de ningún otro tipo de virus. Ahora lo vamos a ver en más detalle. Esta es la otra gráfica, la gráfica de ILI o ETI, y fíjense cómo igual se dispara a partir de este momento. Estas son semanas epidemiológicas, o sea que esto es más o menos enero, febrero, etcétera. En lo que es mayo y junio, o sea, en la semana 19 y la 25, ocurre este aumento en el número de gripe en todo el país, Entonces aquí es donde viene la parte de que si era epidemia o no era epidemia. Los epidemiólogos, cuando registran esto, sacan unas medias de lo que ha ocurrido en los últimos años en esta gráfica, y eso es lo que estas curvas o estas líneas, que aquí se ve como verdosa, celeste y roja. Y básicamente, si la cantidad de casos supera, o sea, si está por debajo de la línea verde, se habla de la zona de seguridad, o sea, no está pasando nada, básicamente. Si los casos están entre la verde y la roja, es la zona de alerta, y si está por encima de la zona roja, se habla de una epidemia de influenza. Entonces, si ustedes ven, la curva se acercó muchísimo. Yo le decía a los epidemiólogos que por el pelo de un mosquito no estuvimos realmente en epidemia de influenza. En esta semana, la semana creo que fue 24, la esquinita de la gráfica tocó la línea roja, no, mentira, prácticamente tocó la línea roja, pero no llegamos a estar en ningún momento en lo que la gente de la OMS necesitan para decir que hay una epidemia. Sin embargo, evidentemente había muchos muertos, mucha gente en el hospital, se acabaron los ventiladores, o sea que es algo semántico realmente. Para nosotros era un brote inusitado, le pueden poner el nombre que quieran, pero no podemos decir la palabra epidemia porque eso tiene otras connotaciones legales y desde el punto de vista del Reglamento Sanitario Internacional. Y bueno, luego vamos a ver lo que pasó. Fíjense, subió e inmediatamente bajó. Esos son los casos de ILI. Si vemos específicamente los aislamientos en el Gorgas, fíjense, nuevamente, estas son las semanas epidemiológicas, este es el número de muestras de virus o de muestras positivas por virus. Las barras amarillas es el H1N1, y nuevamente ven cómo sube el H1N1 entre la semana 19 y la 25, se eleva tremendamente. Los otros virus son virus para influenza, adenovirus y rinovirus, que también circulan casi todo el tiempo en Panamá y están allí, se aislaron en algunos pacientes, pero la gran mayoría en este brote. Esta actividad de H1N1, si recuerdan, fueron los cubanos y los chiricanos en enero. ¿Se acuerdan la cosa de los cubanos en el área de...? Bueno, esos son los virus que aislamos de los cubanos y de algunos chiricanos que se afectaron en el mes de enero, pero prácticamente después de este brote
la cosa desapareció durante la estación seca, que es aquí, ¿no? O sea que no hubo realmente influenza, así que no se le puede echar la culpa a los cubanos ni a los chiricanos de esta epidemia, y vamos a ver también después por qué, ¿no? Bueno, esto es el porcentaje de aislamiento. Llegó un momento que la mitad de las muestras que recibíamos de todas las infecciones respiratorias eran por influenza en el Gorga. Esta es la otra gráfica importante, son las IAG o las neumonías y bronconeumonías, y pasa lo mismo. En esta semana pasa de la zona de seguridad, estábamos aquí, pasa a la zona de alerta y casi toca la zona de epidemia. Estos eran los casos de neumonía y esto fue lo que hizo que se acabaran los ventiladores, la historia de la anécdota que les conté, o que hubiese una escasez de ventiladores en el complejo hospitalario, porque realmente hubo un momento que habían cerca de 400 personas con IAG en el hospital, 424 para ser exacto, creo que fue el número más alto de infección respiratoria aguda grave en los hospitales de Panamá. Entonces ese fue el punto más alto y fue cuando se empezaron a tomar estas medidas extraordinarias. En cuanto a las hospitalizaciones por IAG, fíjense, y aquí está la base para recomendar la vacunación a los grupos de riesgo, que eso ya lo sabíamos, pero se comprueba igualmente empíricamente. Estos son los grupos de edad y la gente que se hospitaliza, incluso las barras más grandes son los niños menores de 5 y las personas más de 65. En el medio hubo muy pocos casos de gente hospitalizada. Hubo casos, no fue cero, pero evidentemente los grupos más afectados son los menores de 5 y las personas más de 65, que eso es lo que ya sabíamos que ocurre usualmente en las temporadas de influenza. Los casos específicamente por H1N1 hospitalizados, lo mismo. Dos extremos de la curva son los que realmente se hospitalizaron más. Lo otro que nos llamó la atención, y quizás fue lo que más a mí me preocupó, era la mortalidad, la alta mortalidad por IAG. Todos los años y todo el tiempo se mueren personas por neumonía. De hecho, la mortalidad de neumonía está alrededor de un 10 a un 30% en muchos estudios clínicos. Bueno, esta gráfica ilustra realmente las defunciones por IAG por semana y por año en la República de Panamá, según el mejor registro que tiene. Obviamente todos estos registros tienen problemas de subregistro, de que la gente no codifica bien, de que no pusieron la muerte adecuada, pero es lo mejor que tenemos. Y este es el comportamiento. Si ustedes se fijan, sube y baja, ¿no? Y cada año sube y baja, hay años más mortales, hay años menos mortales, ¿no? No sé si fue un año electoral, no me acuerdo, pero a veces pasa que hay cambios de estos inexplicados en las curvas, pero lo curioso es que la mortalidad casi nunca, salvo este pico aquí en el año 2012, que probablemente fue H3N2 con otras cosas, casi nunca supera 10 muertos por semana, o sea, no se mueren más de 10 personas en este registro por neumonía en Panamá en una semana particular. Fíjense lo que ocurrió este año. Aquí está la gráfica 10, ¿no? Y entonces hubo varias semanas que las muertes superaron con creces esa mortalidad. Y eso a mí me tenía preocupado por dos razones. Bueno, por una razón principalmente, por la posibilidad de que este virus hubiese mutado y fuera más patogénico. Y era la pregunta que estaba en el ambiente en ese momento. ¿Se trata de un virus diferente? ¿Será un virus H1N1 pero que ha cambiado lo suficiente, que ha tenido un rearreglo cromosómico o un antigenic drift que le haya causado un aumento de la patogenicidad? Entonces, eso es lo que era nuestra responsabilidad, realmente responder, y era la preocupación que yo tenía, que realmente esta mortalidad se fuera a disparar a no 15 o 20 por semana, sino a 100 por semana, que es lo que pasó en 1918, que comunidades tenían cientos de muertos por día con la pandemia famosa gripe española. Pero bueno, ya ustedes ven lo que pasó, subió y prácticamente desapareció, y vamos a ver por qué, ¿no? Pero esas fueron las muertes por H1N1. En total hubo 51 defunciones en este periodo. Entre la semana 19 y 25 hubo 33.160 casos de gripe de IBI, o sea que fueron bastantes en un periodo muy corto. Asumiendo que el 40% de esos casos de gripe eran por H1N1, la letalidad específica fue de 38 por 10.000. Es una mortalidad un poco más alta que la que se ha reportado en la literatura con H1N1 en el año 2009. O sea que sí ha habido un aumento en la tasa de letalidad por este virus, pero es una cosa más discreta de lo que nos pareció, de la impresión que nos daba ver esas muertes por semana, ¿no? En total fueron cerca de 3.080 casos de IAG hasta la semana 26, 1.189 hospitalizaciones por IAG, de las cuales específicamente más o menos 400 eran por H1N1. Si a una persona le daba influenza, se hospitalizaba y era H1N1, 13% murieron, que es más o menos la mortalidad de una neumonía. No es nada fuera de lo normal. Una persona con neumonía tiene una mortalidad, como dije, entre 10
y 30%, o sea que era algo que más o menos está descrito en la literatura, no es extraordinario, solo que por, digamos, la alerta y la atención que le pusimos nos pareció más de lo que realmente era, ¿no? Visto de otra forma, pues tuvimos 33.000 casos de gripe en ese periodo corto, 0.9% de la población se afectó, más o menos el 10% desarrollaron complicaciones, o sea, de las 33.000 personas, pues más o menos un 10% terminaron yendo al hospital o siendo considerados una IAG. De estos, bueno, 30% específicamente eran por H1N1 de los IAG hospitalizados, y como dije, una mortalidad del 13% para la gente que tenía neumonía por H1N1. Un poco de comparación, por ejemplo, este es Panamá contra Costa Rica. Por eso es que es importante llevar las estadísticas individuales de cada país. En Panamá teníamos este brote inusitado, en Costa Rica nada. Y está a 500, 600 kilómetros de aquí. Entonces era curioso que en Costa Rica prácticamente no se incluyó, tuvieron una epidemia muy grande los meses anteriores. Aquí lo ven, ¿no? Nosotros no tuvimos nada a mitad de año, estaba inactivo la influenza. Entonces a veces pasa eso, que la población es enteramente susceptible, no han tenido circulación y se introduce el virus y causa la epidemia. Esto es lo que estaba pasando en el mundo, prácticamente todo Sudamérica, quizás con la excepción de Costa Rica, todo Sudamérica tenía, bueno, no se aprecian bien los colores, pero este es H1N1, digamos el pedazo más grande del pastel es H1N1, Argentina, Ecuador, Colombia, Panamá, estábamos reportando en el mismo momento H1N1, o sea que no era algo único de Panamá, era más bien algo que se estaba viendo en Sudamérica, no así en Costa Rica. Está como lento la transición, ahí va. Entonces, ¿era el virus diferente? Bueno, nosotros lo que hicimos fue que tomamos el virus en el GORGA, hicimos un análisis genético de la hemaglutinina y la neuroaminidasa, y primero no encontramos mutaciones a los celtamivir, que era algo bien importante, es decir, que era susceptible al medicamento que se usa en los casos más graves. Ese fue el primer hallazgo. Lo segundo es que sí encontramos cambios en la hemaglutinina. Había drift en el virus, pero en el CDC de Atlanta se hicieron estudios para ver si había un buen match entre el virus vacunal y el virus que teníamos en Panamá, que nosotros se lo enviamos, y se encontró un buen match. Es decir, que el virus parecía, los anticuerpos producidos por la vacuna parecían inhibir el efecto del virus. O sea que a pesar de que había un cambio genético, este cambio genético no era un cambio antigénico, o no era por lo menos en la región, digamos, que reconocen los anticuerpos del virus, y eso eran buenas noticias. Para probar este antigenic shift, y ustedes no espero que puedan leer las letreritos de esa curva, pero esto es lo que se llama el árbol genealógico o filogenético o dendograma de la influenza. Nosotros tenemos un banco de virus de influenza que hemos aislado a lo largo de todos estos años, tenemos más de 300 cepas, y lo que hacemos es que secuenciamos la hemaglutinina, o sea, sabemos la estructura de la hemaglutinina y la ponemos y la agrupamos en familias, ¿no? Entonces cada rama de este árbol es una familia, y ustedes van a ver el virus. El virus de la cepa vacunal está en esta familia, que es prácticamente idéntico a lo que circuló en Panamá en el 2009. En el 2010 ya ven que se va separando, son los virus aislados en esta parte del arbolito, y así va, y aquí se ve claramente el drift. En el 2011 el virus que aislamos era un poco diferente, en el 2012 otra familia, en el 2013 otra familia, y este es el caso de enero del cubano y los chiricanos. Miren dónde está, y lo que aislamos en el brote es 2016. O sea que ahí demostramos que definitivamente el cubano no tenía la culpa, era un virus se agrupaba en el dendograma en un área diferente, había una distancia genética, por aquí la distancia física indica la distancia genética. Sin embargo, fíjense que lejos está el 2016 del 2009, en el otro extremo de la gráfica. Sin embargo, todavía desde el punto de vista antigénico, la vacuna protegía. La vacuna de influenza tiene una eficacia o eficiencia alrededor del 60%, no es 100%, porque esto es una vacuna de virus inactivado, no es igual que la vacuna, por ejemplo, de rubiola o de sarampión, que te da una protección del 90%, este te da 60% en el mejor de los casos, pero en este caso todavía confería. ¿Y cómo probamos esto? Bueno, en Atlanta los científicos tienen hurones, ferrets, estos animalitos, se les inyecta, se les vacuna con la vacuna que se usa en Panamá. Se toman los anticuerpos y se hace un experimento bien sencillo, se ponen glóbulos rojos solos y obviamente no pasa nada,
glóbulos rojos con el virus y la hemaglutinina aglutina los aglutina los hematíes, se forma una aglutinación. Pero si tú usas los anticuerpos, que no se ven aquí, pero en amarillo, los anticuerpos del animalito, y lo pones con el virus, si realmente los anticuerpos que la vacuna produjo o indujo interrumpen o afectan el virus panameño, que es el que está aquí, no se debe producir aglutinación, y eso fue lo que pasó. Es decir, hubo una inhibición de la hemaglutinación con los anticuerpos del Ferret cuando se exponían al virus panameño. Entonces quiere, digamos, echando para atrás, eso significa que la vacuna protegía, si protegía al hurón, nos debe proteger a nosotros, y eso se ha comprobado obviamente a lo largo de los años que sí hay una correlación entre el modelo del hurón y el modelo humano, con la definición de la aglutinación. ¿Qué hizo Panamá? Bueno, esto es como todo. Obviamente lo primero que se hizo cuando se supo la alerta fue una reunión en el programa ampliado de inmunizaciones, un análisis entre los epidemiólogos de la Caja y los epidemiólogos del Ministerio, y se decidió comprar una dosis o dosis extras de vacuna para asegurarnos que se vacunara la población de riesgo, ¿no? Que se hiciera una campaña más activa de vacunación. Normalmente en Panamá se vacunan alrededor de 300.000 personas en un año. La gente no va a vacunarse. O sea, se compran 800.000 vacunas y se pierden 500.000 todos los años. Pero todos los años el país compra con la esperanza de que la gente se va a vacunar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que uno de los días, el día antes de esa reunión en el país, salió la esposa de uno de los fallecidos, que era un hombre sin factores de riesgo en televisión. Quizás alguno de ustedes vio esa participación, yo la vi. Y la señora, de una forma súper, digamos, dolida, describe la muerte de su esposo y dice que no tiene ninguna enfermedad. Y esto causa tal revuelo a nivel de las autoridades, estamos hablando de las autoridades muy altas, que se decide entonces comprar 3 millones de dosis de vacuna y vacunar a toda la población. Esa fue la historia dentro de la historia. Es decir, un poco porque estábamos viendo más muertes, un poco porque ya había llegado a los medios de comunicación y a las redes sociales y empezaron a la gente a escribir, algunos por temor y otros por hacer daño al gobierno o a lo que sea. Entonces se creó este temor en la comunidad y entonces se toma la decisión, no necesariamente apoyada en la evidencia científica, de, tú sabes que vamos a comprar 3 millones y vamos a vacunar a toda la gente que se pueda. Y ya el resto ustedes se imaginan lo que ocurrió. Bueno, por supuesto se revisaron las guías de se trató de organizar un poco la respuesta. Y ocurrió algo totalmente, si fueron inusitado el número de muertes, el número de casos fue inusitada lo que se hizo en Panamá. Fíjense, esta es la gráfica de vacunas. Acuérdense que les dije, en todo un año se vacunan alrededor de 400.000 personas, en un buen año en Panamá. Bueno, en 20 días, del 10 de junio al 1 de julio, se vacunó 1 millón de personas en Panamá. Las enfermeras, porque hay que reconocerlo, las enfermeras del sistema de salud público y privado vacunaron 1 millón de personas, fueron a vacunarse. Las filas, ustedes se acuerdan, en televisión daban vuelta a los centros de salud. Hubo días que se vacunaron 100.000 personas, o sea, un cuarto de lo que se vacuna en un año se vacunó en un día en Panamá. Por supuesto que se tuvo que comprar vacunas y llegaron a un avión especial de Air France, se pidieron vacunas también a una fabricante en Corea, todas vacunas evidentemente aprobadas por la OMS. Actualmente el total está llegando a los 2 millones de personas vacunadas. Y la vacunación no fue solo en la capital, las vacunas fueron en helicóptero del Senan, fueron en barco, en bote, en piragua, a todas las partes. Ustedes pueden ver la cifra, 80.000 en Boca del Toro, 107.000 en la comarca Nobel, que nunca se vacunan, los grupos originarios realmente no van a vacunarse, pero se vacunaron 107 personas de la etnia Nobel, Chiriquí, Veraguas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que produjo esto? Y esto lo vamos a reportar en la literatura, que la temporada de influenza, que en Panamá dura 12 a 13 semanas, duró 4. O sea que amputamos la epidemia con esa vacunación masiva, y eso nunca se ha hecho, porque nunca en las pandemias verdaderamente hemos tenido la vacuna lista, porque cuando se descubre un virus nuevo, demora un año para tener una vacuna. Y generalmente en los Estados Unidos y países industrializados se hace una campaña, pero no se vacuna al 50-60% de la población. Con suerte se vacuna al 20%, 30% de la población en Estados Unidos, porque tú no puedes llegar a tanta gente. En Panamá, obviamente, como somos medio locos, la gente se vacunó. Se vacunaron 2 millones de los 3 millones de personas. Hay que mandar la piragua de Estados Unidos. Se vacunaron. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Y esta es mi predicción. Esta es una cosa que obviamente, si no hubiéramos hecho nada, esto es lo que hubiera ocurrido. A la velocidad que iba esta gráfica, probablemente íbamos a ir a un nivel de epidemia en las siguientes semanas y nos iba a durar
esas 12 o 13 semanas o quizás más, y obviamente hubiéramos tenido, en lugar de 50 y pico de muertos, hubiéramos tenido probablemente 100 fallecidos, ¿no? El doble al final de esas 12 semanas. O sea que se evitó probablemente la muerte, y eso se puede calcular, la muerte, yo estoy especulando, no he hecho los cálculos formales, pero lo vamos a hacer alrededor de 50 muertos, y obviamente se acortó tremendamente la epidemia. Ese fue, digamos, lo que ocurrió con esta cuestión de la epidemia, ¿no? Entonces, en conclusiones, ya termino. Primero, fue una temporada, porque esto fue una temporada de influenza, el virus no era una pandemia, no era un virus pandémico, era el mismo virus H1N1, una temporada de influenza con una alta mortalidad y alta morbilidad, específicamente causado por lo que se llama un influenza A-H1N1 light virus, o sea, light, parecido al del 2009. Definitivamente con la vacunación masiva, 2 millones de personas y todo lo demás, la televisión, lavarse las manos, que yo creo que la gente no hace mucho caso de eso, pero igual se logró acortar la epidemia por varias semanas y la mortalidad por una buena cantidad de personas. Y desde el punto de vista virológico, el virus sí es diferente al del 2009, de hecho ha continuado su drift por el árbol genealógico, pero por lo menos desde el punto de vista experimental parece todavía ser parecido al de la vacuna, antigénicamente parecido al de la vacuna, y la vacuna confiere, como hemos podido ver en Panamá, confiere protección porque se cayó la epidemia. O sea, inmediatamente como esta vacunación, los casos que iban para arriba empezaron a ir para abajo, y se arregló la cuestión. Quiero agradecer, pues esta charla realmente es compuesta por mucha información. Las personas de epidemiología que hacen esta labor, específicamente la doctora Yadira Mortó, es la que lleva la estadística, ella es la persona que lleva la estadística de influenza, obviamente Lourdes García, la jefa, y Lourdes Moreno, la doctora Isa Mosca, ha estado muy, ustedes la han visto en televisión, ha estado muy involucrada con esto y coordinando eso. Obviamente mi gente de virología, que son unos muchachos, no superan los 18 años, como les digo yo, mentira, son muchachos muy jóvenes. Danilo, que es el que lleva los datos virológicos de influenza y produce todas esas gráficas bonitas, y bueno, Bresla, la jefa Leida Alexander, y por parte del IGES, el doctor Pascale, que también me ayudó un poco con el análisis, y la doctora María Barnett. Muchas gracias.